Saludos, mi nombre es Alixmari Sánchez González y le doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast Que se escuche. En esta ocasión, nuestro tema es el impacto del cristianismo en el campo del derecho. Pero antes, debo dejar saber que las expresiones vertidas en este episodio no representan la opinión de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico ni de ninguno de sus recintos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar el tema de discusión, el impacto del sector religioso dentro del campo del derecho. Y en este episodio nos acompañan dos recursos. Tenemos al licenciado y juez, el juez Jorge Lucas Escribano. Muchas gracias. También tenemos a la presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Christian Legal Society. Ella es la licenciada Arlene Ramírez. Saludos, gracias por la invitación. Y vamos a comenzar hablando del trasfondo histórico del cristianismo en el campo del derecho. Para eso queremos comenzar con nuestro primer recurso, nuevamente el licenciado Jorge Lucas Escribano. Y quisiera comenzar hablando de la religión como base angular para el estudio del derecho. Brevemente quisiera saber cómo se ha integrado el cristianismo dentro del campo del derecho. Bien, pues el cristianismo ha tenido un impacto sólido, ¿verdad?, en todo lo que es el sistema jurídico en general. De hecho, hay un libro que yo recomiendo mucho, son 2 tomos, de Law and Revolution, lo escribió Harold Berman. Te da una panorámica a través de los siglos, pero si tú miras, por ejemplo, la Escritura, te habla de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, el ser humano tiene lo que se llama imago Dei. Tú estás creada por Dios con unas capacidades y esa imagen y semejanza de Dios en ti se manifiesta en tu conciencia, tu libertad de expresión, todo eso está ahí. Por eso tú ves que cuando algunas constituciones te hablan de la dignidad del ser humano es inviolable, es que la Constitución te ve a ti y dice, tú tienes dignidad, pero la Constitución no te la da, el Estado no te da la dignidad, es que alguien más grande que el Estado y que tú te la dio, y ese es el Dios Todopoderoso. Así que entramos en, por ejemplo, la obligación que tú tienes de amar al prójimo, de interactuar con otras personas. Todos esos conceptos influyen en el derecho. Hay 3 grandes códigos en el planeta, los más antiguos. Uno de ellos es el Licipi Star, 1868 años antes de Cristo, que aunque está en fragmentos de piedra, tiene expresiones de una deidad. Tú tienes el Código de Hammurabi, que es en 1792 años antes de Cristo, que te habla del dios Ra revelándole al rey el derecho. Y tienes el tercer código, que es el que nosotros conocemos como el Pentateuco, que aunque es 1500 años antes de Cristo, tú dices, ven acá, pero ¿cómo es posible que este sea más nuevo que los anteriores? Sencillo. Este tercer código tiene una particularidad que no tiene ningún otro código en el planeta, que es que este te da el porqué de la ley antes de darte la ley. Y su redacción comienza con la segunda letra del alfabeto hebreo. Significa que tú y yo venimos de la segunda letra para acá, porque la primera letra tiene que ver con la eternidad de Dios y nosotros no nos metemos ahí. Así que tú tienes, por ejemplo, esa imagen de Dios impacta en cuanto a la persona, los derechos que hay que garantizarle a esa persona, ahí tú tienes una segunda influencia. El tercer aspecto es el respeto al universo, porque Dios creó todas las cosas. Tienes una cuarta influencia, por así decir, que es la promoción de valores como la misericordia, el amor, el perdón, el ayudar al extranjero, que mucho se está hablando ahora. Pues la ley te dice, no abuses con el extranjero porque tú fuiste esclavo en tierra de Egipto. O sea, tiene una particularidad tan tremenda que influye lo que nosotros conocemos en este tiempo como lo que es el derecho universal. Está en la palabra, tú le respondes a un Dios creador. Claro que sí. También me gustaría saber cuál ha sido el rol de la Iglesia que ha prevalecido en el estudio del derecho y en el desarrollo del marco legal en nuestra sociedad. Tremenda pregunta. Mira, cuando tú miras el sistema de gobierno que nosotros tenemos, que se habla de algo moderno y hay un buen libro sobre esto
que está de la editorial universitaria, cuando surgió la Constitución del Estado Libre Asociado, hay un comentario que un grupo de profesores hicieron. Don Jaime Benítez estaba en ese grupo, y es la nueva Constitución de Puerto Rico, se llama el texto, y te da unas explicaciones que entre eso y el diario de la Convención Constituyente te da a entender que esto es nuevo, que esto es novedoso, que hay una rama legislativa, que hay una rama judicial, que hay una rama ejecutiva. Pero cuando tú te vas al libro del profeta Isaías, en el capítulo 33, verso 22, te dice: porque Jehová es nuestro juez, es nuestro legislador y es nuestro rey. Él mismo nos salvará. O sea, el modelo que nosotros conocemos como un modelo de gobierno de 3 ramas, tiene base bíblica. O sea, y esto no es cuestión de religión, yo quiero que tú sepas eso, porque el ser humano como tal, como tiene espíritu por dentro, cuando tú ves los documentales de National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, todo eso que te hablan de una tribu, por más escondida que esté, la acaban de encontrar ahora, esa tribu tiene un sistema de matrimonio, tiene que la indiecita se casa con el indiecito, le hacen ceremonia, le pintan el cuerpo, hay fiesta, hay danza, hay celebración. Tienen un lugar para un cementerio, la espiritualidad, los ancestros, o sea, eso viene en el package, en el Imago Dei de Dios sobre el ser humano. Así que ese rol de la palabra influyendo en el Estado de Derecho, y de hecho ha sido milenario. De hecho, la decisión de Obergefell, ustedes recordarán que legalizó el matrimonio de 2 hombres y de 2 mujeres, el juez Kennedy, cuando habla del modelo de matrimonio en la opinión, él dice: mira, este tribunal mira para atrás la historia y el modelo es milenario. Fíjate si tiene impacto o no tiene impacto la narrativa de Génesis, que es donde se arma la administración de toda la creación. Así que sin lugar a dudas, el cristianismo ha aportado en todas nuestras ramas de gobierno, y eso es bueno nosotros conocerlo y exaltarlo. Y una de las ramas, ¿verdad?, de la que usted nos puede hablar es precisamente de la judicatura, ya que usted estuvo 19 años siendo juez tanto del Tribunal de Primera Instancia, fue juez en el Tribunal Apelativo, y hoy día usted es parte, ¿verdad?, de la comisión que evalúa a los jueces del Tribunal Supremo. Así es que me gustaría que nos hablara un poco de la perspectiva del sector religioso, pero dentro de la rama judicial de la cual usted fue parte. Así es que la pregunta sería la siguiente: desde la honorable posición que usted ocupaba en el tribunal y todos los cambios en el marco jurídico prevaleciente hoy día, ¿entiende usted que la visión religiosa enfrenta mayores retos en este tiempo que en el pasado? Y siendo ese el caso, ¿por qué? Bueno, yo entiendo que sí, en cierto sentido, porque yo recuerdo cuando yo empecé a meterme en el campo del derecho, en la iglesia que yo estaba, los viejitos me decían: tú no debes estudiar leyes. Yo decía: ¿por qué? Me dice: porque los abogados son unos pillos. Y yo: a rayos, el concepto que tenían de los abogados, que no podía ser religioso y abogado. Y me encontré con un pasaje que está en Primera de Juan que dice: y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y yo dije: bueno, si Cristo es abogado, pues yo puedo ser abogado. Y de hecho la Biblia está llena de abogados. Cuando tú miras, el primer abogado en la historia de la humanidad, desde el punto de vista bíblico, se llamó Abraham, y sus clientes eran Sodoma y Gomorra, y los defendió en el tribunal de Dios, y dio una pelea espectacular, y gana el caso en teoría, pero perdió el caso en la práctica, porque nunca se arrepintieron y bajó fuego del cielo. Pero la figura del abogado siempre ha estado ahí, que cuando tiene ese temor de Dios, pues le da un marco de referencia. Yo quiero aclararte que en este tiempo la cosa se ha ido erosionando. Si tú vas ahora mismo, buscas el sello del Tribunal Supremo, y yo hice una asignación aquí, miren esto. El sello del Tribunal Supremo consiste en un campo circular color violeta que contiene los siguientes símbolos. Miren los símbolos que tiene el sello del Supremo de Puerto Rico. Dice: en su parte superior, un segmento del sol en color oro, del cual emanan 6 rayos, que representan: 1, poder divino. Eso no es otra cosa que poder de Dios. Majestad de la ley. La sabiduría, que empieza con el temor de Dios. El amor, por definición bíblica, Dios es amor. De hecho, ningún código te puede llevar a ti a mal. De hecho, no habla de amor. Ningún código habla de amor, porque eso viene de Dios, ¿verdad? Pero digo, en la perspectiva cristiana. La misericordia. ¿De dónde sale la misericordia? El concepto de misericordia
¿Cómo se traduce en el derecho? Lo que tú conoces y han estudiado ustedes aquí como la justicia discrecional. Desde el policía que te detiene y decide darte un break y te deja ir. Eso es misericordia. El guardia te dio un break, tú sabes lo que es eso, y tú te estás emocionado. ¡Wow! Me dieron esa es la reacción del que recibe misericordia. En el proceso, una sentencia leniente, o al final, estoy convicto y me dan unos beneficios de probatoria, o el máximo de la misericordia, que es un indulto. Eso es un concepto de ¿qué? Que viene de los principios de fe. Y cuando tú miras este sello del Tribunal Supremo, dice la honestidad. Así que hablan de transparencia en las leyes. Mira, hay algo superior. Yo quiero que ustedes sepan que el nivel en la Biblia no es ni honestidad ni transparencia, se llama santidad. O sea, tú vives tu vida respondiéndole a ese ser superior que te lleve entonces a portarte bien. ¿Por qué? Porque si estás en comunión con Dios, las cosas que tú estás haciendo las tienes que hacerlas con corrección. Mira los otros símbolos. Sobrepuesta una mano que sostiene una balanza de igualdad y justicia en color azul, representativa de la verdad. Métanse a la Biblia. La verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí tú la tienes en otro símbolo del derecho. Y para redondear, mira cómo cierra esto. Entre los platillos de la balanza, un cordero blanco, que eso es lo que simboliza Cristo. Y encima de eso está sentado sobre un libro rojo que sostiene una bandera con una cruz. Bendito sea Dios, como decía uno de los jueces del Supremo en una juramentación, y les voy a leer esa parte. Ese es lo que representa es a Cristo, al que está siendo ajusticiado en el Calvario. Así que, ¿cómo esto se ha ido erosionando? Te voy a dar un ejemplo, yo sé que esto va a ser un poco controversial. El Tribunal Supremo ahora mismo, no el Tribunal Supremo, la administración de los tribunales, está sacando todos esos símbolos elegantemente para meter otro concepto de justicia. ¿Cuál es el concepto de justicia? Entren en la página de tribunales y van a ver Temis, la dama de la justicia, la diosa de la justicia, para el juego ahí. Están yendo a buscar un modelo de una deidad griega, en serio, para hablar de conceptos de justicia aquí en Puerto Rico. Y ya tú ves una erosión, porque entran una serie de cosas, pero cuando tú miras la Constitución te alumbra y te dice, Puerto Rico se organiza de una manera democrática, preámbulo, poniendo su confianza en Dios Todopoderoso. Así que creer en Dios no es ilegal, adorar a Dios no es ilegal, se puede ser abogado y tener temor de Dios, y es mejor, porque cuando tú tienes ese temor de Dios, tú tratas de caminar lo mejor posible. Así que sin lugar a duda usted piensa que hoy más que siempre hace falta el cristianismo dentro de nuestra judicatura. Yo no tengo la menor duda de eso. Yo te puedo dar un breve testimonio y no sé si estoy cogiendo mucho tiempo, pero yo cuando empecé como abogado, mi primer caso, de mis primeros casos, fue en un tribunal en un sitio. Y yo en aquella época mi partidura era finita, yo era un potro de 24 años, tú sabes. Y recuerdo que llevo un caso de cobro de dinero, voy a ese tribunal. A los jueces muchas veces atendían los asuntos en cámara, así que yo tuve que esperar para ir a cámara. Cuando voy a cámara, el abogado que estaba allí representando al demandado va delante de mí. Cuando saluda al juez, fulano, se saludan, se abrazan, ¿cómo tú estás? El juez le dice, tú no vales nada, tú nos dejaste esperando. Y cuando yo vi ese saludo, que cuando termina de saludarlo, me mira a mí y me dice, buenos días, compañero. Ya yo sabía que con el saludo yo había perdido el caso. Y fue así. Cuando empezamos a hablar, yo le enseño al juez, mire, estos son los documentos, esto es lo del cliente de él. El juez me dice, bueno, usted tiene buena prueba, pero si usted me obliga a abrir sala, así me dijo, yo tengo que creerle alguna parte aquí. Así que yo le aconsejo a usted que dialogue con el compañero. Yo tuve que salir afuera, llegar a un acuerdo, renuncié a todos mis honorarios, al % que yo cobraba, y le informamos al alguacil. Y entonces que el juez sale afuera. Me informa que tienen un acuerdo. A mí me partieron no el brazo, me partieron la crisma. Para yo pararme en aquel podio allí y informarle al tribunal una estipulación. Miren lo que pasó. Cuando estamos saliendo, el abogado, que era pana del juez, me dice, tú eres nuevo en esto, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo soy nuevo en esto. Este es de mis primeros casos. Y ahí él me dice, tú tienes que aprender que en esto no basta tener un buen cliente, no basta tener la razón, no basta tener el derecho del lado tuyo. Y es tan fresco que me echa el brazo y me dice, debes tener las conexiones también. Y yo molesto le dije,
lo que le dije para ustedes es bip, bip, bip. O sea, no puedo decir lo que yo le dije al tipo. Le dije, no te preocupes, que algún día yo te agarraré fuera del gallinero de ese corrupto. Y me fui. Pasaron los años y pasaron los años. Mi partidura se fue añadiendo más ancha. Yo tenía más peso y me nombran juez. Miren qué bendición. Y recuerdo que entre los 7 traslados que me dio tribunales, me mandan a ese lugar. Y cuando abren sala, ustedes saben que el tribunal entra en sesión, el alguacil dice todos de pie, el tribunal entra en sesión, el honorable fulano preside el caso y yo entro al estrado. Cuando yo entro al estrado y me senté, que uno hace el paneo de sala mirando, veo al abogado sentado en una de las mesas allí. Y yo lo miro, y él me mira, él se sonríe y yo sigo ahí, el calendario está corriendo y yo tenía esta lucha mental porque yo lo miraba y yo decía, en un momento dado yo dije, no se acuerda de mí. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Y cuando el tipo le van a llamar su caso, yo dije, qué bueno, es mío, lo tengo, me voy a desquitar. Aquí es donde yo digo que la parte del cristianismo te azota porque me llega ese pensamiento, estando yo en el estrado, teniéndolo de frente allí, que Dios me pone un pensamiento que dice, ¿te acuerdas? Donde está Él, estuviste tú. Allí, en el mismo tribunal, yo quiero que ustedes sepan que fue en el mismo tribunal donde me pasaron el rolo, Dios me dice, pero ahora tú eres el juez. Y yo tuve que escuchar su planteamiento, no solamente eso, ese fue el día que yo aprendí a ser juez, empezando. Darle la razón a alguien que había cometido una injusticia en la vida, y ahí es que entra la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Cualquiera piensa en desquitarse, y no es que tengas que tener fe en Dios, quizás otro juez puede tratarlo exactamente igual. Porque lo que amarra a un juez, la camisa de fuerza que tiene es el Estado de Derecho, las reglas de procedimiento y las reglas de evidencia. Por eso ustedes tienen que estudiar eso bien, porque tú entras a un tribunal confiando en un Estado de Derecho, no en la fe que tiene un juez. ¿Ves? Pero, y si llevas buena prueba, mejor todavía. Así que ciertamente hay una influencia de Dios en uno, en lo que uno está haciendo. Y hablando de su trayectoria en la judicatura, dígame, ¿realmente entiende usted que la visión o perspectiva religiosa se traduce en una aportación para la rama judicial y por qué? Miren, yo les voy a citar del tomo 116 de las decisiones de Puerto Rico, no una decisión, en la parte inicial una juramentación cuando se juramentó al honorable Víctor Ponce. Eso está en el tomo 116, en la parte de números romanos, en la página 48 por ahí, que se recoge la ceremonia. El juez Irizarry Yunque, que era juez presidente interino en ese momento, al entregar el mallete, dijo lo siguiente, y cito, del tomo 116. Permítame, señor juez presidente, que antes de hacer la entrega del mallete presidencial que interinamente he tenido en mis manos, le haga partícipe de una humilde reflexión mía, acuñada a través de más de 12 años en este Tribunal Supremo. Siempre me preocupó, dice él, que a la justicia se la represente como una dama con los ojos vendados. Con ello se quiere significar la importancia de que la justicia sea igual para todos. Así debe ser en lo posible, pero tenga en cuenta que tras la venda debe haber unos ojos que puedan abrirse precisamente para detectar la injusticia en que se puede incurrir por la existencia de humanas desigualdades. Y tenga en cuenta además que si vendada para no ver, la dama debe tener oídos bien sensitivos para oír. Hay que poder percibir el clamor de los humildes, que no son necesariamente los que claman por justicia en la forma más audible. Recuerde bien, y aquí es lo que quiero traer, que si bien el decálogo del Sinaí se dio desde una escarpada montaña, entre centellas y voces de trueno, eso está hablando de cuando Moisés recibe la ley de Dios. Dice, la sublime ley del perdón surgió desde la voz casi imperceptible de un ajusticiado, agonizante, que siendo inocente pagaba las culpas de la humanidad. Al entregar a usted este mallete presidencial y felicitarle por la distinción que usted recibe hoy, aquí le dice el juez, permítame un ruego al ajusticiado del Calvario, que su mano desclavara de la cruz guíe la suya y le oriente en sabiduría y en rectitud como impartidor de justicia,
como forjador del derecho práctico y como presidente de este tribunal. Un juez asociado del Tribunal Supremo le dice, mire, a la hora de la verdad, que Cristo lo guíe a usted en el ejercicio de la presidencia de este tribunal. Y con eso yo creo que contesto la pregunta. Claro que sí. Finalmente, me gustaría saber, ¿qué contribuciones entiende usted que puede aportar la perspectiva cristiana a la academia y sobre todo a la judicatura de nuestros tiempos? Mira, yo creo que las escuelas de derecho tienen que revisitar cosas que se han ido perdiendo. Antes habían unos cursos de derecho romano, antes habían unos cursos, la introducción al derecho es muy bueno, pero hay otras cosas que se pueden añadir. Para que ustedes tengan una idea, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que los aliados ganan, desde 1945 al 48 se constituye un tribunal militar. Cuando se van a acusar a todos estos generales nazis, había un problema. ¿Bajo qué código lo vamos a acusar? Los tipos levantaron unas defensas tremendas, al extremo que los americanos hacen 12 juicios adicionales después del juicio de Nuremberg para juzgar a los médicos, juzgar a los abogados. Juzgaron abogados, yo quiero que ustedes sepan eso, porque con lo que ellos inventaron, el Tercer Reich asesinó un montón de gente por ahí para abajo. Dijeron, la culpa es de los abogados, así que tengan cuidado cómo van a hacer las cosas. Y resulta que cuando acusan a estas personas, ellos levantaron básicamente 3 defensas. Una de ellas era territorialidad, diciendo, ven acá, tú me estás juzgando a mí dentro de las fronteras de Alemania, ¿y quién eres tú para venir aquí sin ninguna autoridad de un pueblo a juzgarme? Tremendo planteamiento de derecho penal. El segundo era, no hemos matado a nadie. ¿Por qué? Porque en la escuela de Kiel, unos abogados habían escrito unos artículos que usó un tribunal en un caso civil, miren esto, y googleenlo, como le dicen a los jóvenes. Era un judío que era dueño de un teatro. Y había un alemán que le pidió prestado el teatro para una serie de obras y el tipo nunca le pagó. El judío demanda al alemán, lo lleva al tribunal y en eso estaba de moda el Tercer Reich, la cuestión de contra los judíos. Y había un artículo de revista que decía que los que no estaban de acuerdo con la doctrina del Tercer Reich se les declaraba como enemigos del pueblo. Así que el que es enemigo del pueblo, y escucha bien lo que dice esa opinión de ellos, decían, está fuera del Estado de Derecho. Así que agarran un artículo, lo meten en ese caso y el tribunal les dice, no al lugar a tu demanda en cobro de dinero porque tú no eres gente. ¡Wow! Así que se desestimó una demanda. ¿Qué pasó? Que eso fue en el tribunal alemán. Cuando acusan a esta gente, una de las cosas que ellos dicen, nosotros no hemos matado a nadie. Este tribunal dice que esa gente no es gente. Y si no es gente, yo no maté a nadie. ¡Wow! ¿Cómo tú entonces te vas por encima de eso? Y la tercera defensa que levantan es obediencia jerárquica. Por eso ustedes ven que desde la Segunda Guerra para acá, la cuestión de la obediencia jerárquica tiene unas caracterizaciones. Tu jefe te da una orden, pero tú no puedes matar gente así. Tiene que haber algo dentro de las defensas de obediencia jerárquica que tu cerebro se activa y dice, esa orden yo no la voy a seguir, aunque yo sea un militar. Yo te resumo que el Tribunal Internacional se vuelve loco y dice, no tenemos un código para acusarlo, ¿qué vamos a hacer? Fueron al derecho natural. Dijeron, el sentido común. Es que esto es un crimen de lesa humanidad. Estos tipos hornearon aquí 6 millones de personas. O sea, esto no lo podemos dejar así. Y se articula como producto de ese juicio de Nuremberg. Y se hizo en Nuremberg porque ayer eran las reuniones del partido en 1935. Fueron a bailar a la casa del trompo a decirle, vénganse acá. Ustedes se creen que pueden unirse aquí para hacer lo que les da la gana. Hay una humanidad que tiene los ojos puestos sobre cada nación. Y de ahí sale lo que ustedes conocen, primero era la Liga de Naciones, las Naciones Unidas y los principios de las Naciones Unidas, todos tomados de la Escritura, de ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que con esto, ¿verdad? Yo sé que es muy condensado, pero espero haberles dicho que tenemos que retomar unas cosas que hemos dejado en el camino, diciendo que eso es religión. No, eso no es religión. Tu conciencia, tu mente, tú tienes un juez que es tu conciencia. Tienes el segundo juez que son tus iguales. El tercer juez que es el tiempo y el cuarto juez que es el Dios Todopoderoso. Amén, muchas gracias. Y ya habiendo dicho esto, queda evidenciado que sin lugar a dudas, el impacto del cristianismo en el campo del derecho es evidente y se distribuye a través de todas las ramas de gobierno. Pero también queremos dejar saber que hay aportaciones prácticas
del cristianismo en el campo del derecho, pero específicamente en una organización que se llama la Christian Legal Society. Y para eso tenemos a la presidenta de dicha organización que nos va a hablar un poco de la misma. Ella es Arlene Ramírez Rodríguez. Ella es abogada, es notaria, es egresada de nuestra facultad y también fungió como parte de la directiva de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho. Así es que quisiera comenzar preguntándole cómo surge y qué es la Christian Legal Society. Saludos nuevamente a Lismari, al pastor, juez, licenciado, ¿verdad? Le preguntaba yo de qué título le llamo, pero los tiene todos y a mucha honra. Y gracias a los aquí presentes. Pues mira, la Christian Legal Society comenzó así en una conversación entre dos colegas en una convención de la ABA, y ellos eran abogados cristianos y decían, bueno, aquí no hay ninguna organización que nos represente en cuanto a nuestro credo, porque uno como cristiano no es un uniforme que se lo quita y se lo pone de acuerdo a las situaciones en que uno esté. Uno es cristiano como parte de tu ética, estilo de vida, ¿no? Y nació esa inquietud entre ellos dos, pero habían otros colegas que también compartían la misma inquietud. Y no fue hasta el 1961 que se formó oficialmente en Chicago el primer capítulo de la Christian Legal Society. Ya en el 1962 pues crearon los bylaws, la primera directiva como tal, y de ahí nacieron los otros capítulos en los diferentes estados. En cada estado hay más de un capítulo porque, vamos, es enorme, y si ellos se querían organizar, encontrarse para compartir, orar, tener lo que ellos llaman en inglés el fellowship, pues tenía que haber algún capítulo cerca, ¿verdad? Pues hay varios capítulos dentro de un mismo estado. Yo tengo mis notas aquí, los traje en papel, que ahorita escucharán el ruido del papel, pero nada, es que no quiero fallar en la información. Pero ciertamente, al igual que hay organizaciones que agrupan pues, los médicos cristianos, los dentistas cristianos, para esa época en que ellos comenzaron, ellos dijeron, ¿por qué no hay un grupo de abogados que nosotros podamos compartir nuestras situaciones? Porque ciertamente la clase togada tiene unas particularidades y unas situaciones que quizás las otras profesiones no tienen. No sé si ustedes conocen que entre los abogados hay un índice bien alto del alcoholismo. Así que ciertamente nosotros cargamos nuestros problemas y los problemas de nuestros clientes, y pues nosotros, al ser creyentes en Cristo Jesús, a Él es que llevamos nuestras cargas. De eso se diferencia un abogado cristiano. Y hay una interrogante particular, y es que hay muchas personas que piensan que organizaciones como esta están dirigidas para agrupar simplemente personas evangélicas. Yo quisiera que usted, ¿verdad?, nos aclarara ese asunto. Pues mira, ciertamente la Christian Legal Society reúne a personas que practican la fe cristiana. La fe cristiana incluye católicos, evangélicos, pero también dentro de la misma asociación hay personas que no comparten, quizá no son togados, no son profesionales del derecho, pero sí pueden compartir nuestra misma creencia en Jesucristo como nuestro Señor, y pueden ser parte de la asociación. No necesariamente es para los abogados. ¿Y qué aportaciones hace esta organización al campo del derecho? Pues es enorme. Nuestra organización, la Christian Legal Society, se compone de 4 ministerios como tal. Está la Attorney Ministries, que es específicamente para abogados, y que estos abogados puedan compartir no tan solo temas legales, actuales, sino que también puedan tener un tiempo donde puedan compartir
como amigos, como hermanos, tienen retiros, que se hacen retiros regionales. El otro ministerio que tienen es el Law Student Ministries, que está en los campus de las facultades de Derecho, como en los campus de las universidades y aún dentro de las escuelas de la high school. Ese agrupa a estudiantes, les da mentoría, les da esta oportunidad de tener una semana en Washington, D.C. con todos los gastos pagos, luego de hacer una selección de entre los estudiantes más cualificados de toda la nación. La Christian Legal Society tiene este programa para los estudiantes de primero y segundo año, el 1L y el 2L, para esta semana de mentoría, con acceso al Congreso, a la Corte Suprema, y aprender a los pies de los profesores, jueces y conocedores del derecho más importantes en el área de Estados Unidos. Está el otro ministerio, que es la Christian Legal Aid, que es una clínica de asistencia legal cristiana. Ahí se le da servicio a personas de bajos recursos, tanto pro bono como low bono, y es una manera de ayudar al necesitado, no tan solo en casos legales de representación en tribunal, pero en cosas tan básicas como llenar formularios. Ahora mismo, cuando tuvimos la situación de los huracanes Irma, María y de los terremotos, cuando las personas afectadas tenían que llenar papeles de FEMA o de Small Business, se agobiaban porque los términos legales no los entienden. Pues tan simple y tan sencillo como ayudar a las personas en llenar esa documentación, eso es parte de la ayuda que hace la Christian Legal Aid. Y el último ministerio, y el no menos importante, es el Center for Law and Religious Freedom, que se especializa en todo lo que tiene que ver con libertad religiosa. El equipo del Center for Law and Religious Freedom ha sido parte de estos casos bien sonados en el Tribunal Supremo Federal. Han llevado escritos de amicus curiae, ¿verdad?, como amigos de la Corte. Y ciertamente ellos pelean este derecho a libertad religiosa no tan solo para los cristianos, porque el derecho a la libertad religiosa beneficia a todos los ciudadanos de cualquier credo. Usted, que fue parte de la directiva de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho, precisamente de esta facultad, quisiera saber qué aportaciones hizo esa organización estudiantil para nuestra facultad. Pues mira, antes de entrar a la directiva de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho, yo venía con este concepto de que los que estudiaban Derecho eran pues todos gente pudiente, podían costear sus cursos, ¿verdad? Pero luego de que uno llega aquí, pues sabe que es a fuerza de préstamo estudiantil, ¿no? La mayoría, y los que no, pues qué bendición. Pues como parte de nuestra asociación, nosotros teníamos, cuando se acercaba la temporada de los midterms, ofrecíamos almuerzos o cenas gratuitas. En una ocasión yo creo que también ofrecimos desayuno, y hacíamos todo este buffet de comida gratuito para estudiantes, profesores, empleados, todo el que llegara. Estaba abierto a todo el que llegara, y añadíamos como parte de ese buffet unas hojitas donde las personas ponían sus comentarios de qué les parecía. Y era bien interesante cuando nosotros nos sentábamos a leer esas hojitas, que muchos comentarios eran, qué chévere, síganlo haciendo, pero habían otros que nos decían, gracias por hacer este tipo de actividad, esta es la única comida que tuve en el día, llegué sin un peso en el bolsillo, qué bueno que ustedes llegaron. Y nos rompía el corazón pensar que había tanta necesidad, y pasa desapercibida muchas veces, porque nadie ve más allá de lo que el estudiante está haciendo con su revolú de clases y exámenes, y no sabe la necesidad que está pasando
de falta de alimento, de falta de dinero, porque a veces ese préstamo estudiantil se va pagando renta, gasolina, you name it. Eso entre una de tantas cosas que la asociación hacía. Nosotros en una ocasión invitamos a una agrupación de música de confinados y ellos contaron su testimonio aquí y donde a mí llegaron compañeras de la facultad que uno pensaría que eran más duras que un peñón del morro, vamos, y venían llorando y me decían, yo no puedo creer, yo tenía otro concepto, y eso transformó las vidas de estos estudiantes que estaban en formación a convertirse en abogados. Y fue bien interesante porque ese día los muchachos de los confinados, esto es una anécdota aparte que voy a compartir, los confinados, su highlight en las salidas es la comida. Pues ese día nosotros le teníamos ese buffet espectacular y ellos pues sí, se comieron su comida bien contentos, pero ellos querían pizza. Pues allá fueron las muchachas corriendo aquí al negocio que está al lado, que todos conocemos, y trajeron un montón de pizza y los confinados comieron su buffet más las pizzas. Nosotros como cristianos estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir a todos por igual, sea profesor, sea estudiante, sea confinado, porque eso fue lo que nos mostró Jesús en el servicio. El que quiera ser el más grande en el reino, que sirva. Y nosotros estamos llamados a servir. Nosotros como abogados es nuestro ministerio. Ponemos a la disposición del reino de Dios nuestros talentos, nuestro título, nuestro conocimiento legal, y en la asociación nosotros hacíamos eso, aún como estudiantes, ahora como profesionales del derecho, pues con más razón. Así que es valiosísima la aportación de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho. Oh, totalmente. Sobre todo porque vamos directamente a la necesidad de nuestro estudiantado. Sin lugar a dudas, queda demostrado que el cristianismo ha tenido un impacto extraordinario en el desarrollo del derecho a través de todos los tiempos e incluso ha aportado significativamente a nuestro Estado de Derecho, sobre todo en áreas como la ética profesional, el derecho natural, el derecho de familia e incluso en áreas como el derecho constitucional. Entre esas aportaciones podemos destacar los valores como la moral, la justicia, el respeto, la igualdad, el orden social, la dignidad del ser humano, el perdón, el respeto, entre otros valores, que como cristianos promovemos y practicamos. Y además, el cristianismo también ha tenido un impacto significativo en todas las ramas de gobierno, tanto en la ejecutiva como la legislativa, que hoy más que siempre hemos visto la discusión de proyectos de ley en donde hemos tenido cierto protagonismo en defensa de la salud de nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ciudadanos en general. Y obviamente es evidente que la aportación a la academia y la rama judicial también ha sido una muy valiosa. De hecho, hoy ese dato queda demostrado con la intervención del licenciado Jorge Lucas Escribano a través de la información que nos ha brindado durante este episodio. Y eso no queda ahí, sino que las puertas están abiertas para que los abogados cristianos puedan seguir aportando. Y de hecho, lo hacen a través de organizaciones profesionales de abogados como lo es la Christian Legal Society. En fin, los cristianos han sido piedra angular para el campo del derecho y sus aportaciones han sido tan valiosas que continúan estando presentes dentro de la práctica profesional del derecho. Por consiguiente, y reconociendo la gran aportación e importancia de nuestras perspectivas cristianas en los asuntos que conciernen a los abogados, se hace significativo el poder resaltar el valor añadido de este sector a nuestra facultad. Y por esta razón, quisiera hacer un llamado a nuestra academia para que considere la petición de los estudiantes cristianos, quienes lamentablemente hace mucho tiempo carecen de una organización que los agrupe y represente. Por lo tanto, por este medio hago un llamado para que, tal y como solicitamos, se reactive la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho y con ella nos den la oportunidad de ser un refugio seguro para todo estudiante que nos necesite a nosotros como organización.
pero sobre todo que al igual que yo puedan ser testigos del poder de Dios ante toda adversidad que enfrenten, no solo académicamente, sino personalmente. Para y por todos ellos. Estaremos dispuestos y disponibles para liderar esta organización, que desde ya me comprometo a decir que hará la diferencia, hasta convertirse en el valor añadido que en este momento es necesario en nuestra facultad. Sobre todo porque debemos reconocer que este espacio tiene una base cristiana. Por tanto, solicitamos formalmente y por este medio esta petición que tenemos muchos estudiantes en nuestra facultad. Y créanme que todos estamos esperanzados de que sea contestada prontamente. Y para mí sería un honor y un privilegio el poder, al igual que la licenciada Arlene Ramírez, ser parte de la directiva de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho y con ella ser testigo de las nuevas aportaciones que hará esta organización estudiantil en esta, mi segunda casa, nuestra Facultad de Derecho. Y habiendo dicho esto, finalmente quisiera nuevamente agradecer de todo corazón a nuestros invitados en el episodio de hoy. Para mí fue un placer y un honor no solo tenerlos como invitados, sino conocerlos y que me permitan entrevistarlos y hacerlos parte de esta primera temporada de nuestro podcast. Otra vez, muchas gracias y gracias a ustedes los que nos han seguido a través de las redes durante este episodio. Les invitamos a que nos sigan en los próximos episodios, en donde estaremos hablando de otros temas de justicia social que han sido de interés para nuestros estudiantes y seguramente también lo será para nuestros seguidores. Así que nuestra voz es valiosa y por eso les pedimos que se hagan testigos de este hecho siguiéndonos en YouTube y en Instagram, en nuestro podcast Que se escuche. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.